Bueno muchachos, bienvenidos aquí a mi canal de A Lo Chapín. Aquí les traigo otro video más. Ahora estoy aquí en mi casa, pues vamos a hacer un almuerzo de pollito asado, carne adobada y un par de choricitos. Bueno, esto es solo para la familia nomás, ya que ustedes ven ahí, pues mi esposa Rosemary ya está preparando el carboncito para hacer el almuercito. Ahí tenemos ya, pues ya ella está poniéndole carbón a la parrilla, solo que no nos quiere arder, como que Amigo, ¿no? le cuesta un poquito más. Aquí tenemos el palito de aguacate. Ustedes ya vieron un video anteriormente que tenemos ahí haciendo carne aquí mismo. Aquí tenemos el palo de aguacate, ustedes lo pueden ver ahí. Ya tiene ya tiene pocos aguacates, y ustedes lo pueden notar que ya le cortamos varios aguacatitos. Ahí tenemos el palito de aguacate, pues salieron calidad los aguacates porque son unos aguacates bien sabrosos, bien ricos. Aquí tenemos las periquitas también. Esta es periquita de mi esposa, pues a ella le gusta mucho lo que son las periquitas, los loros y todo eso. Y pues ya ahorita ya tenemos aquí la mesita ya para comer aquí. Y Chapincito también, que está ahí, ve que está jugando la mesa, ve. Él como que quiere botarlo. Y bueno, vamos a dar una pequeña vueltecita aquí. Pues ya estamos ya para que el carbón esté preparado, listo, solo para ponerle el asado, la carne, el pollito y el ¿cómo se llama? El adobado, y un par de choricitos que compramos ahí para almorzar aquí. Esto es una media comidita nomás aquí a Lo Chapín, que nosotros preparamos así rápido. No vayan a pensar que es una receta, que toda la cosa, no, sino que es lo que nosotros hacemos aquí en casa. Pues hoy es domingo, pues ya que no tenemos nada que hacer aquí, pues es día de descanso. El trabajo pues ya sería mañana lunes. Y pues aquí ya estamos, ya está juntando el fuego. Pues ahí está Chapincito también. Siempre precaución con Chapincito porque él quiere tocar todo. Bueno, ya ustedes ven las periquitas ahí también, que ya están cantando ya. Hasta ellos quieren salir en la grabación. Aquí vamos a esperar un rato hasta cuando ya esté listo todo más adelante. Bueno, gracias, y así nos vemos al ratito a continuación. Bueno, aquí tenemos ya las cosas que vamos a hacer. Ya lo tenemos aquí en la mesita. Pues aquí tenemos el pollito ya. Ahorita lo podemos ver aquí. Ahí tenemos unas 2 libras de pollo, solo aquí para la familia. También tenemos la carne adobada, los choricitos ahí a lo puro Chapín, a lo puro Toledo también. El aguacate ya, para partirlos. Aquí pues ustedes lo ven ahí. Limoncito también para echarle al aguacate o a la carne. Y también aquí ya tenemos casi listo el carbón para asar la carne. Aquí otra cosita que vamos a llevar, pues ya no vamos a llevar nada para afuera. Ahí tenemos a mi esposa sacar una silla porque vamos a comer ahí afuera entre familia. ¿Cómo va todo, amor? Ya esperando Que salga el carbón. ¿Qué estás haciendo ahí, chilito? La sal. La sal, ¿verdad? ¿Qué le echaste al pollito ahí para que se salga rico? solo con
Ah, lo Lo cociste. lo cocí un poco porque estaba muy grande y si no ya no se cose por dentro a la hora de hacer. Ah, Y ¿qué te tarda más. tarda más, verdad? Pues ahí ya estamos casi listos ya para ponerlo a Con la la ayuda de parrilla. Alan vamos a terminar más rápido. Ah, sí, con la ayuda de Chapincito ahí ya vamos a terminar rápido. Chapincito feliz ahí. Bueno, ahorita ya le estamos aquí para ponerle la parrillita encima de la churrasquera y a poner el pollito para asarlo, los choricitos y la carnita adobada. Como les dije, esto no es una receta, sino que es un almuerzo aquí entre familia, un domingo aquí, pues aquí pasándola bien en familia. Tenemos un poquito de frijolitos ahí para acompañarlo también. Tenemos unos vasitos ahí, pues vamos a ir a comprar una Coca-Cola bien fría para No, lo que es ¿cómo se llama? La bebida. ¿Ah? para disfrutar. Ajá, para acompañarlo con la comida. Ahora sí, ya tenemos ahí, solo que estamos esperando a que se haga más brasa para poder poner la carrita encima. Pues aquí tenemos la parrilla, pues se ve que no está sucia, está bien limpia porque lo lavamos bien antes de poner el alimento encima, porque me imagino que muchas veces donde quiera que uno compra, pues utiliza la misma parrilla, a veces no lo lava, no lo limpia, pues contiene muchos microbios y se hace feo, ¿va? Pues nosotros pues sí lo limpiamos bien para poner nuestros alimentos y cocinarlos bien ricos. ¿Ya comiste, nene? ¿Ya comiste? Aquí tengo a mi hijo, Chapincito como siempre, y ahorita vamos a ver cómo ella va a poner el pollito ahí. ¿Quiere echarte de condimentos? Puro consomé. Saborina bien, Puro consomé y sal. consomé y sal. Ahí tenemos los frijolitos colados, miren muchachos. Coladitos ya, preparados. Vamos a asar la carnita. No, de local. Ah, sí, el frijol a lo natural. Pues vamos a hacer un rico almuerzo, riquísimo. Ya se está cociendo ahí. Tenemos también mi Chapincito travieso. Oh, ¿qué está haciendo usted ahí? Vamos a ver qué va a hacer. ¿Eh? Ya hizo. Ya regó el atol, ¿qué más puede hacer? Ah, regaste el atol. ¿Qué tal regó? Ah, mijo, ¿qué hace usted ahí? ¿Qué hizo? A la gran, regaste el atol. Vaya, hoy su mamá lo va a regañar. O ya lo regañó. ¿Ya regañó a su mamá? ¿Ah? ¿Viste para acá? Bueno, pues este es un área del garaje que nosotros tenemos aquí en la casa. Aquí están las flores también que tenemos ahí. Las florecitas de mi esposa, pues ustedes lo pueden ver ahí. Tenemos ahí un área así de terreno, pues ya la mayoría, como ustedes pueden ver ahí, ya está como con cemento y ladrillo. También tengo una de mi mata de sábila ahí, ustedes lo pueden ver, para cualquier cosa, ¿va? Siempre es bueno tener algunas matas de plantas ahí naturales. Ahora tenemos aquí a mi esposa, pues ella va a poner lo que es el chorizo.
Vamos a ver cómo lo está haciendo. Ya casi está listo, ¿verdad? El chorizo se cose rápido, va. Sí. Pero sí. Se cose rápido. Aquí tenemos los choricitos a lo chapín. La carnita adobada, poner un trajito de carnita adobada o después. Sí, lo pongo acá. No cae, va. Vamos a ver. Este es pollito rey. Pero aquí lo hacemos pollito rey a lo chapín. Cuidado, mijo, cuidado, mijo. Date. Venite. Ahí quema. Ahí tenemos a mi papito, a ver. Ahí quema. No, ahí no. Aquí ya tenemos. Hola, ya está comiendo su galletita aquí. Chapincito. Vamos a ver cómo va con la carnita. Ya vimos hace un ratito que él ya le puso la carnita ahí. Pues aquí ya estamos asando lo que es la carne adobada también. El pollito, el frijolito. Ya está. Ya estaba el choricito, ¿ves? Cocidito ahí, bien rico. Ah, la verdad que sabroso se ve. Miren eso ahí, ¿ven? ¿Estás haciendo, amigo? Ahí tenemos a mi papito, ¿ves? Bien, a ver qué está haciendo ahí. Comiendo algo, está. Su galletita estaba comiendo. Ahí tenemos también ya el aguacate. Hasta un huesito hay ahí. El agüita. ¿Y tú? Las tortillitas ahí. Déjame ver las tortillas, quiero ver. Aquí están las tortillitas, De ¿no? repente vamos a hacer unas aquí. Ah, natural. A lo natural. Vamos a hacer compartir. Esos son los aguacates de aquí, ¿verdad? Sí, de este palito. De la cosecha de la casa. A ver si están buenos todavía. Ah, tiene que estar bueno. Vamos a ver. Mostrar aquí la cama. Solo de ti. Ah, la sí salieron buenas. ¿Qué pasa, papito? Está pasando de maduro. Aquí partió el otro vez, ustedes pueden ver el aguacatito aquí. Ah, la gran, esto va a quedar de riquísimo. Un almuerzo. Calidad va a quedar el almuerzo. Calidad y rico. Ah, sí. A ver, prepárate ahí un platito. Quiero ver cómo te va a quedar de delicioso. Ahorita mucho el pollo, la carnita. Ya me están preparando lo mío. El aguacate. El aguacate. Solo que no hay, Si hiciera un chorizo. solo que no hay chirmolito. Ahí da el chirmón. Pero sí, como es un almuerzo aquí nomás en casa nomás. Pero a ver cómo disfrutamos nosotros un día domingo aquí. Y está mi hijito también. Aquí tenemos el resto del pollo. Ya asándose. Si te pones a asar unos plátanos también. Ese es el postre. Ahí tenemos unos plátanos. Bueno, voy a traer mi coca ahorita para echarle en un vasito para disfrutarlo con la comida. Estoy abriendo la refri. Aquí tengo mi coca.
Ustedes lo pueden ver ahí, Coca-Cola. A 100% natural. Y vamos otra vez. Hoy tengo a mi mujer. Ella sabe hacer de todo. Aquí le voy a echar al vasito la coca. Echándole coca al vasito. Ya listo para comer. Bueno, este es un almuerzo así sencillo, más aquí a la casa. Ahí está, ¿ves? Sencillo, solo con pollo. Sencillo, así nomás, solo Solo con un pollo. asadito nomás. Ay, ay, ay. Bueno, aquí los dejo con este video, espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima porque voy a almorzar. Y buen provecho. Ah, mira, nena, lo que vamos a hacer. Ahí mandarle un saludo a toda la gente. A ver cómo te queda la comida. Mira, mi esposa cómo está Rica. sonriendo ahí porque le gustó quedó rica la comida. Ahorita vamos a ver a Chapiecita. ¿Qué pasó? ¿Por qué cerró, pues? Se quedó encarcelado. Ay, bien. Chapito cerró. Bueno, muchachos, aquí los dejo con este video. Espero que les haya gustado cómo nosotros almorzamos aquí en una hermosa Solo por este día. tarde. No, por este día y por muchos más. Aquí entre familia y mi hijito, pues ella ya se va a sentar a comer. Pues yo también me voy a sentar a disfrutar este rico almuerzo. No es churrasco, es un semi churrasco. Nomás entre familia. Bueno, pues espero que les haya gustado. Así disfrutamos nosotros aquí a los chapín, Feliz comiendo. provecho. Buen provecho. Y buen provecho ahí a todas las personas que nos están viendo también desde lejos. Aquí tenemos unos platanitos también. Ustedes lo pueden ver aquí, unos platanitos ya listos. Platanitos, ¿eh? También lo estamos asando para el postre. Bueno, nos despedimos aquí nomás. Dale un adiós ahí.